¿Alguna vez te has sentido inferior a otras personas en un entorno profesional o personal? Cuando te rodeas de ellas sientes que eres menos, que no tienes la capacidad o la oportunidad de dar tu punto de opinión porque se van a burlar, porque no te van a respetar o simplemente porque tú no eres nadie para decir lo que estás pensando. En este episodio te voy a enseñar cómo salir de ahí. Despide a los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy quiero que hablemos sobre cómo podemos dejar de sentirnos inferiores a otras personas. Porque este jefecito que nos mantiene ahí en la sombra del miedo, de querer expresar nuestro verdadero ser, nuestros puntos de vista, muchas veces nos limita realmente de crear ese verdadero potencial que hay en nosotros para construir o permitirnos vivir en grandeza. Porque es probable que te hayas perdido muchas oportunidades en tu vida por no haber expresado algo que era importante para ti, de pronto una idea, simplemente un sentimiento que tenías, un presentimiento, por miedo a ser juzgado o criticado por eso. Entonces, para que empecemos este episodio, aquí te voy a dar 4 pasos, 4 claves sencillas que tú puedes seguir para empezar a identificar esto, pero quiero que primero empieces a reflexionar y analices de dónde viene este sentimiento. Eso nació en alguna parte, o sea, definitivamente alguien te hizo creer que de pronto no eras lo suficientemente bueno. Puede haber sido en tu infancia, incluso puede haber sido en el colegio. Recuerda que cuando nosotros somos niños es donde más empieza a construir nuestro carácter y nuestra visión del mundo. Por tanto, pequeñas cosas que nos hayan dicho las personas, como un amigo que te haya dicho, no, pero es que usted porque es muy feo, entonces no puede opinar, o usted porque estaba vestido con esos zapatos de 4 rayitas y no de 3, entonces es menor. Es posible que ahí hayas construido una versión de ti de no necesito o no merezco dar mi punto de opinión porque se van a burlar o porque no soy suficiente. Muchas personas también sufren de esto en las casas, en los hogares, cuando los padres les dicen es que usted es un bobo, usted es un inútil, usted no sirve para nada. Lastimosamente, incluso tengo una amiga de la universidad que quería mucho, que ella creció en un ambiente así, donde sus padres todo el tiempo le ratificaban que ella era una buena para nada. Entonces, al ir a la vida profesional, al ir a su vida personal, pues obviamente siempre se va a relacionar construyendo o creyendo y proyectándose de esa manera. Incluso de una manera muy curiosa, no lo tenía pensado comentar en este podcast, pero anoche me vi una película que se llama El fabricante de lágrimas, me pareció brutal, porque justamente ahí muestra cómo las personas cuando son niñas les crean en su mente una idea de quiénes son y ellos se proyectan hacia el mundo desde esa visión. Y uno de los chicos, no les voy a dar spoilers, tienen que ir a vérsela porque está muy buena, está en Netflix. Ella le decía, es que usted siempre es un chico malo y usted siempre va a ser el lobo de la historia, entonces usted nunca va a poder relacionarse de una manera amigable. Entonces él, cuando crece, todo el tiempo se sentía culpable y todo el tiempo se sentía insuficiente y todo el tiempo sentía que tenía muchas heridas y que no iba a poder ser una persona apta para dar amor, para recibir amor, porque estaba herido, porque desde su infancia le hicieron creer que él era esa persona. Entonces en su mente construyó ese personaje. Entonces nosotros tenemos que salir de ahí. Así que el primer paso que tú tienes que dar es empezar a identificar dónde puede haber nacido eso. Y si fue una situación con tus padres en tu hogar, eso es un proceso que tienes que sanar. Hay demasiados ejercicios para sanar. De hecho, aquí te voy a dar algunos pasos que tú puedes aplicar, pero si hay algo muy a profundidad, te recomiendo que hagas, por ejemplo, constelaciones familiares. Estos son ejercicios muy poderosos que trabajan desde la energía y la emoción que nosotros tenemos frente a ciertas circunstancias para empezar a liberar esos patrones. Hacer ejercicios de perdón. Bueno, ahí de pronto en otro episodio les puedo contar como más a profundidad qué cosas podrían hacer para que se empiecen a liberar de esas creencias que a veces están muy arraigadas en nuestro ser. Y antes de comenzar, incluso te quiero contar una historia, ya lo comentaba en algunos podcasts anteriores. Si no me conoces, si este es nuevo, yo siempre cuento que yo soy de un pueblito del Cauca, y cuando yo entré a la universidad, pues yo era la chica del pueblo.
Y de cierta manera yo me sentía inferior a otras personas porque socialmente nos han vendido que las personas del pueblo o las personas del campo somos inferiores, ¿no? En un mundo superficial y materialista en el que vivimos, que eso hay que leer que las personas simplemente por el hecho de tener más dinero pues tienen más, entonces por ende las personas que viven en la ciudad tienen más, pero estas son concepciones totalmente erradas y después vamos a hablar de eso. Pero este podcast viene de cuáles fueron las cosas que yo hice personalmente para salir de ese entorno donde me sentía inferior. Incluso, obviamente, hay procesos en los que nosotros tenemos que empezar a trabajar porque cuando tú ya vas subiendo de nivel, o sea, ya llegas, no sé, a un ambiente profesional o un ambiente un poco más elevado, pues tú puedes empezar a sentirte más chiquito por el tipo de personas que te estás relacionando, pero no, de pronto es por falta de conocimiento o experiencia, ¿sí? Pero no necesariamente es algo interno de me siento insuficiente, sino que sabes que hay con otro grupo de personas en los que te tienes que empezar a elevar, ¿ok? Entonces, cuando yo estaba en la universidad, siempre era la chica del pueblo y me vestía y actuaba y pensaba como la chica del pueblo y muchas veces con personas no me relacionaba simplemente porque era como, ellos no me van a aceptar porque yo soy de pueblo. Cuando cambié ese chip, que son los pasos que te voy a dar, los tips que te voy a dar aquí para que tú los puedas desarrollar, cuando cambié ese pensar, empecé a relacionar con esas personas y me di cuenta que ellos nunca pensaron ni me vieron de la manera en que yo pensaba, como que, ay, como ella es de pueblo, no vamos a relacionar con ella, ¿no? Entonces muchas veces estas creencias las tenemos simplemente nosotros en nuestra cabeza, o sea, son los jefes allá adentro diciéndonos, no, es que tú no te puedes relacionar porque la gente te va a ver así. No, son procesos internos, por eso nosotros internamente tenemos que sanarlos, tenemos que solucionarlos para que podamos cambiarlos. Número 1, sal de tu zona de confort. Y esto es algo que repito en todos los episodios y es muy importante que lo tengas en cuenta. Y por difícil que parezca, por retador que resulte, salir de nuestra zona de confort nos amplía y nos lleva a un mundo diferente. Muchas veces en el entorno en el que nosotros estamos es donde nos sentimos inferiores porque hay personas de una mentalidad que se sienten bien consigo mismo haciendo sentir a otros inferiores. Incluso este entorno puede ser tu familia. Y sí, pues es muy difícil decirle a la familia, ¿saben qué? Chao, me voy, me largo y los olvido a todo el mundo, pero sí se pueden empezar a poner barreras y límites con esas personas, porque si no te están aportando valor y si te están haciendo creer o sentir que tú no eres una persona valiosa, pues entonces, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, nunca vas a poder crecer. Y cuando yo hice eso, o sea, cuando yo estoy en la universidad, me voy a hacer un intercambio a Estados Unidos como niñera, que de hecho pues era el único programa que nosotros económicamente podíamos pagar con mi padre, porque un programa del exterior de educación así superior era demasiado costoso, entonces yo quería aprender inglés y me fui a Estados Unidos. Cuando yo salgo de mi zona de confort, salgo del pueblo, o sea, fue un desprendimiento como si yo hubiera vuelto a nacer. Me di cuenta que primero que todo, como que todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos como las mismas oportunidades y las mismas capacidades para hacer y crear. Y el hecho simplemente de yo haber dado ese salto de salir e irme del país y empezar algo nuevo, algo totalmente diferente, como que ya me empezó a crear unas nuevas conexiones neuronales, porque entonces me di cuenta cómo funciona el mundo allá afuera, cómo te puedes relacionar con otras personas, cómo puedes empezar a reconocerte a ti misma. Yo tuve que enfrentar muchísimos retos del idioma, de aprender. Yo era una niña de casa, donde en mi casa me hacían todo, entonces tuve que dejar de ser una niña mimada, a empezar a hacerme cargo de mis cosas, y todo eso me empezó a construir un carácter interno, incluso por las situaciones que vivía, algunas situaciones difíciles, conociendo nuevas personas, relacionándote desde cero. Yo siempre he sido extrovertida, pero en un entorno tan diferente tú te vuelves tímida y un poco reservada porque no sabes cómo es. Entonces todo eso construye un carácter y te muestra un mundo diferente. Incluso cuando yo volví de mi intercambio y volví al pueblo, era como que mi sentir no era como, ay, ya soy superior a todo el mundo, que a algunas personas les pasa y no me refiero a eso, sino como que tú te das cuenta
que en ti hay muchas cosas que tú puedes aportar, porque yo allá en ese otro país ya era diferente, ya era exótica, ya pensaba distinto, había aprendido un nuevo idioma, había conectado con otra cultura. Entonces eso me permitía estar en un ambiente de construir una versión de mí que tenía muchas más capacidades, de reconocer mis capacidades y verlas qué tan grandes eran, porque dentro de mi entorno, con mi grupo de amigos, en el pueblo, pues esas capacidades no se podían desarrollar porque estaba en un entorno de pronto un poco menos retante. Entonces, dentro de los retos, cuando tú te sales de tu zona de confort, sacas todo lo que hay en ti para poder potencializarlo. Número 2, cambia de círculo, y eso lo he mencionado en otros podcasts. Los círculos de personas que nos rodean son muy importantes. Hay una frase que dice, tú eres el resultado de las 5 personas con las que más te relacionas. Yo diría que eres el resultado de las 5 personas a las que más escuchas. O sea, si las personas que están a tu alrededor son tóxicas, todo el tiempo te hace creer de que tú no eres suficiente, que se quejan por todo, que nunca vas a ser bueno, que para qué te arriesgas, pues finalmente tus conexiones neuronales van a terminar siendo las mismas de esas personas. Entonces, si tú deseas salir de ahí, si deseas un cambio, necesitas cambiar ese círculo por un círculo que te aporte y que te haga crecer. Hay círculos que a nosotros nos aportan tanto valor, y yo me acuerdo cuando fui niñera, que fui a vivir con esta familia, entonces imagínate, de pueblo, chiquita, ¿no? Y con la familia que yo vivía, ella empezó a reconocer un montón de habilidades mías que yo ni siquiera sabía que tenía. Entonces, ya un día me acuerdo mucho que ella me dijo como que, bueno, en Estados Unidos la gente es muy independiente, ¿no? Entonces me dijo, bueno, va a ir a abrir una cuenta de banco. Entonces, este es el banco. Entonces yo cogí y me bajé, y yo, pues en ese momento mi inglés era súper básico, yo me bajé con mis papeles así, con nervios y todo, pero fui y lo hice. Cuando volví, ella me dijo, wow, me sorprende porque tienes mucho coraje para haber ido, porque otras niñas siempre me dicen como que, ay, por favor, ve conmigo, y tú como que sin pensarlo lo hiciste. Y yo ni siquiera me había dado cuenta de eso, de que tenía una fortaleza en mí. Entonces, cuando otras personas empiezan a identificar esos valores y esas fortalezas, tú te empiezas a creer y empiezas a construir una versión tuya con esos valores que siempre has tenido, pero que en ese entorno donde estabas de pronto no se lo reconocían. Y yo decía, pues claro, en mi casa, ¿por qué me van a reconocer cosas así si yo nunca tuve que enfrentarme a situaciones retantes como esas? Entonces, es normal que a veces en ciertos círculos, pues no puedan reconocer esos valores porque no hemos tenido la capacidad de crearlo. Y los ambientes tóxicos nunca nos van a hacer bien porque simplemente no están potencializando o están creando esa versión que nosotros queremos para nuestro desarrollo. Número 3, potencializa tus habilidades y conocimientos. Todos tenemos dones y talentos, todos. O sea, los dones y talentos que tú tienes te los dieron por alguna razón. Y muchas veces esos dones y talentos se vuelven paisaje porque en el entorno en el que estamos, pues es como que, pues es normal, yo sé comunicarme, o sea, yo siempre he sido sociable, entonces yo sé escuchar, yo sé escribir, como que, pues es normal. Pero cuando tú empiezas a reconocer de que eso puede ser un talento, y muchas veces en los grupos, cuando tú cambias de grupos y entornos, esas personas pueden empezar a reconocer esos talentos en ti y entonces te pueden decir, oh, mira, tú eres muy bueno haciendo esto. Entonces, si la gente te lo está diciendo constantemente, es como que, ok, aquí hay algo en lo que podría trabajar. Y si ya lo empiezas a potencializar, entonces eso te va a permitir elevarte, porque eso que tú traes, que se te da de una manera natural, por algo se te dio. Por alguna razón, o sea, por alguna razón tú tienes esas habilidades y conocimientos, entonces empieza a desarrollarlas. Mira, hazlo a través de cursos, hazlo a través de retarte, hazlo a través de mentores, hazlo a través de simplemente ponerlos en acción, lo que sea, pero potencialízalos. Por ejemplo, yo siempre tuve esta capacidad de comunicarme, pero nunca lo había visto como un talento. Pero a mí desde el colegio me gustaba hablar en público, me gustaba escribir, me gustaba hacer cosas. Cuando ya empecé a reconocer que tenía algo aquí y que era buena, y si tú ves mis primeros videos del canal de YouTube, obviamente era más tímida, era menos elocuente, pero entonces ya me doy cuenta que tengo un talento, entonces empiezo a estudiar, estudié oratoria, empiezo a entrenarme con otras personas, estoy en un proceso de entrenarme como speaker, y todas estas habilidades te van permitiendo elevar esos talentos natos que tú tienes y te llevan a un siguiente nivel, y eso construye en ti una autoestima mucho más estable, mucho más fuerte, porque tú te das cuenta de que realmente tienes cosas valiosas para aportarle a otras personas. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me dio el haberme ido del país, y cuando yo vuelvo a la universidad,
con muchos de mis amigos que nunca habían salido de su país y que podían tener mucha más plata que yo, pero ellos eran como, wow, Lizzy, ¿cómo le hiciste salir de tu zona de confort, irte para allá a un país sin saber? Entonces yo era como, wow, sí, esto es algo que yo tengo y que yo le puedo enseñar y compartirle a otras personas para hacerlo igual, porque en mi mente eso es fácil, ¿no? Pues yo simplemente compro un tiquete de avión y me voy a un país. Y cuando hablo con amigos es como, no puedo creer que lo hiciste, ¿cómo? O sea, eres muy arriesgada. Y yo como que en mi mente es fácil, pero porque ya es una habilidad que he ido desarrollando. Como sé que se me da fácil, entonces cada vez me arriesgo a viajes más raros. En el 2023 me fui para Asia sola, después de haber ido por primera vez a estudiar un intercambio en Estados Unidos, después de haberme ido a Egipto, después de, sí, tú vas potencializando esas habilidades y se van convirtiendo en talentos que fortalecen esas creencias y ese don que tú ya tienes. Y número 4, desarrolla nuevas habilidades. Esto es demasiado importante, el desarrollo de habilidades, porque a ti te va a permitir elevarte. Y esto es un complemento al punto número 3, porque nuestras habilidades a veces pueden ser limitantes. ¿Sí? Pueden tener como un punto límite, pero cuando tú empiezas a desarrollar habilidades extra dentro de eso, entonces empiezas a construir un nuevo carácter. Puede que tú no tengas el máximo talento para tocar, o hay personas que se dice que nacen pues con el talento para dibujar y todo, pero si tú no lo tienes, pero es algo que te gusta, tú lo puedes desarrollar y desde ahí empezar a construir una versión que eleve esa autoestima y eleve ese propio autoconcepto que te hace sentir que no necesariamente eres inferior a otras personas. Y mira, cuando tú tienes algo que aportarle a otras personas, de hecho esto es algo de lo que hablamos en el Club de CEOs, es tú siempre busca ayudar y entregar lo máximo a otras personas. Porque cuando tú te paras desde el servicio, desde el yo tengo mucho para entregarte, estás desde una energía de yo confío en mis talentos, yo confío en lo que tengo, desde la autoestima y puedo darle a los demás. Y cuando tú das a los demás, así sin esperar esa reciprocidad, simplemente das y entregas porque tienes la convicción de que tienes tanto para entregar, entonces eso empieza a construir en ti un amor inquebrantable y unas creencias que te posicionan y te dan fortaleza de ser humano. Porque imagínate, tú ayudas a una persona en algo que tú no sabes. Uno siempre está ahí como con dudita, como que ¿será que lo estoy haciendo bien? De pronto, no sé, hago que le vaya peor en los negocios por este consejo que le voy a dar. Pero cuando tú tienes certeza de lo que estás haciendo, eso te permite, y las personas lo reconocen, lo empiezan a reconocer en ti, entonces eso empieza a construir esa versión mucho más fuerte de lo que tú tienes para entregar, de esa versión tuya interna que te da la convicción de que eres y que tienes todo y que eres completo y que eres perfecto ante los demás. Entonces desde ahí dejas de estar en carencia, dejas de estar de yo soy menos, sino que yo desde aquí te puedo dar. Y ahí hay que cuidarnos un poco del ego, porque el ego, claro, el ego te puede llevar a yo como ahora sé esto, entonces soy superior a todos los demás y me mantengo acá por encima. No, simplemente es yo tengo para dar desde esto que sé, desde esto que conozco, pero otras personas también tienen para dar y para entregarme, ¿sí? Porque finalmente nosotros en el mundo somos seres que nos complementamos. Entonces yo puedo saber mucho de hacer podcast, pero tú puedes saber mucho de edición de videos. Yo de eso, por ejemplo, no me meto. Fer, que te amo, es nuestro editor audiovisual y él es súper experto, entonces de su trabajo yo dejo que él me enseñe y que haga las cosas que él sabe porque él es experto en eso, pero de pronto en otras cosas en las que yo sepa más, pues entonces yo desde aquí aporto, ¿sí? Y se vuelve una cadena donde ambas partes estamos en el mismo nivel con diferentes conocimientos. Entonces eso te permite a ti construir una versión más empoderada de ti y te permite estar al servicio de los demás. Dar y entregar desde el servicio es un acto muy bonito porque te permite crecer, te permite ver tus fantasmas, tus errores, todas las cosas que necesitas trabajar, ¿ok? Entonces, espero que esto te haya servido y de hecho, en el episodio pasado les entregué un diario que se llama El Diario del CEO, que es un ejercicio que te ayuda mucho a reevaluar y a reconfirmar esto, porque hay una parte específica del diario que lo puedes descargar totalmente gratis por tiempo limitado acá abajo en la descripción de este podcast, donde yo te ayudo a reflexionar cuáles son tus valores, cuáles son los valores que son importantes para ti, porque muchas veces nosotros vamos por la vida y ni siquiera conocemos nuestros valores, entonces permitimos que otras personas
entren a ella y quebranten lo que nosotros somos porque no tenemos claro ni siquiera cuáles son nuestras prioridades. Entonces, si tú haces ese ejercicio y empiezas a reflexionar y empiezas a actuar en tu vida desde tus valores, desde lo que es importante para ti, no vas a permitir que otras personas te hagan sentir inferior. No vas a permitir que otras personas reduzcan tu valor simplemente por su opinión. ¿Ok? Entonces, bueno, si quieres descargar el diario, acá abajo en la descripción de este video te dejo el link. Y recuerda que las puertas del Club de CEOs están abiertas para que puedas empezar a construir esa versión súper poderosa de CEO que tú tienes adentro y puedas empezar a crearte una vida a la que no necesites escape. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.